Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, bienvenidos a Política y Poder. Son las 9 de la mañana, con un minuto exactamente, estamos, como le digo, en vivo, como siempre aquí en Política y Poder. Hoy estamos con el señor Enrique Cueva. Él pertenece a una organización que... a ver, antes de explicar los saludos, ¿cómo estás, Enrique? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Tiene una asociación, ¿la presides? Sí. La presides. Una asociación que para muchos podría sonar un poco utópica en un momento como el que vive el país, en un momento en el que a veces los valores están trastocados, en el que a veces lo que nos parece bueno, al final para la mayoría del país les parece malo o viceversa, y en un país además absolutamente partido en dos. ¿Qué es lo que busca la organización? Y con este nombre que por momentos se me aturde un poco, pero es algo así como Unidos por los Valores del Perú o algo así. Sí, agradeciendo la oportunidad de compartir los temas. Claro, es un colegiado Unidos por un Perú con Valores, ¿no? Exacto. Y tenemos un eslogan que nos identifica, ¿no? Unidos todos para forjar un país con valores. Tarea difícil, ¿eh? Tarea difícil. Y es colegiado, preciso ahí, en razón a que está conformado por 4 colegios profesionales. Ok. ¿No? ¿Colegio de abogados, me imagino? Aún todavía no, lo hemos invitado a que integre. Estamos hablando del Colegio de Ingenieros del Perú, de la Sociedad de Ingenieros del Perú, del Colegio de Economistas del Perú, del Colegio de Licenciados en Administración. Bueno, son 3 temas claves. Y de la Universidad Nacional de Ingeniería, que nos acompaña también. Bueno, nosotros venimos forjando un perfil, claro. Estamos hablando de ingeniería, de ingenieros, de economistas y de administradores. Sí, conforme. Sí, yo creo que con la adhesión del Colegio de Abogados, y hay que mandarle un mensaje al decano, yo estoy seguro que completan un poco los elementos que necesitan para desarrollar lo que ustedes quieren. Sí, claro, nosotros tenemos una propuesta de poder construir un proyecto nacional en el país, entendiendo de la necesidad de forjar una gerencia pública basada en valores, ¿no? Pero en razón a identificar, evaluar y priorizar los principales problemas del país, ¿no? Correcto. Hay algunas... Digamos, sí. Claro. Adelante. Una de las principales encuestas que se sucede en el escenario nacional precisan que el gran problema del país, más del 50% de la ciudadanía afirma que el principal problema del país que no ha permitido resolver los problemas del país es el tema de la corrupción. Correcto. Entonces, justamente a eso llegaba. Claro. Para ustedes, valores y corrupción o valores y anticorrupción, ¿son sinónimos? Valores y anticorrupción. Ya. Hay aproximaciones, diría yo, o sea, no estrictamente en el término semántico no podría decir que es un sinónimo, pero nosotros entendemos que se requieren medidas de urgencia, de decisiones políticas firmes, por ejemplo, que permitan, porque, por ejemplo, lo siguiente, si nosotros analizamos la encuesta a la que hago referencia, este 50% de corrupción en el país básicamente está en los funcionarios, es decir, los funcionarios son, para los que no lo saben, disculpa la interrupción, son los trabajadores del Estado, porque mucho se confunde a los ejecutivos de las empresas con los funcionarios del Estado. Los que trabajan para el Estado y cumplen funciones de empleados, gerentes, son funcionarios, es decir, gente que trabaja utilizando, a veces bien, a veces mal, el dinero de los peruanos. Claro, y los funcionarios, correcto, tiene también que ver con los cargos de confianza. Por supuesto. Y se ordenan en el primer nivel jerárquico organizacional de las instituciones del Estado, claro. De los ministerios, de las empresas públicas, de los organismos públicos especializados. Entonces, el tema central está en los cargos de confianza. Y estamos hablando de directores generales, estamos hablando de gerencias regionales, de gerencias municipales, de jefaturas, ¿no? Localizadas en general en la geografía del país. Entonces, el tema es cómo podríamos enfrentar este flagelo de la corrupción, porque el país, en el caso nuestro, ha tenido importantes indicadores de crecimiento económico. Es decir, nosotros en los últimos 10 años. Estamos hablando del 2003 al 2011 de un crecimiento de la economía nacional reflejada en el Producto Interno de 6.8. Si analizamos las suma muy importante en las 2 décadas anteriores. Así es, hemos liderado Latinoamérica y si nosotros analizamos los 20 últimos años,
podemos decir que también ha habido un crecimiento en términos generales. Correcto, pero ese crecimiento económico, claro, implica, como se dice, de manera tácita o de manera paralela, la posibilidad de que la corrupción crezca debido a que en arca abierta el justo peca. Claro, justo la idea central está ahí. Si ha habido crecimiento económico, ha habido importantes recursos, no solo para poder cubrir gastos corrientes, sino también proyectos de inversión importantes en el país. Si analizamos una variable macroeconómica, que es el tema del presupuesto general de la República, hemos crecido de 48.000 millones de soles a un presupuesto de 132.000 millones de soles. Es decir, oiga, usted ha crecido en economía, usted ha crecido en presupuesto, y usted no ha podido resolver los enormes problemas del país. El país tiene actualmente más del 30% como indicador de pobreza, es decir, estamos hablando de pobreza extrema y pobreza en el país. O sea, ese es paradójico. Es contradictorio, ¿no? Contradictorio y paradójico. Claro. ¿Por qué? Porque lo que siempre se ha dicho en los últimos años es que el Perú ha pasado de ser un país del tercer mundo a un país del, digamos, grosso modo, del segundo mundo, porque tiene una economía activa, tiene una economía en crecimiento. Sin embargo, la reducción de la pobreza no existe. En lugares no muy alejados de este mismo lugar, desde donde estamos transmitiendo el programa, en el canal 3 de Vez Cable, en San Juan del Lurigancho, hay lugares de suma extrema pobreza. Y yo lo he podido comprobar en el lugar, cuando trabajaba en otro programa que hablábamos de la pobreza. Esto es grave y es terrible, porque esto significa, corríjame usted, que ha crecido un poco la clase media que se había venido abajo y ha crecido ese 2% que son los ricos. Claro, de acuerdo, pero si analizamos los indicadores estadísticos que tienen como consecuencia la existencia de la pobreza que he comentado, es más alarmante. Por ejemplo, el tema de la desnutrición crónica infantil. Ha crecido. Claro, o sea, esa desnutrición crónica infantil en zonas rurales, fronterizas, zona selvática y población. Es aguda, ¿no? Ya estamos hablando de, entre los niños de 0 a 3 años, estamos hablando de 26%. Si analizamos la anemia en el país, para esas zonas de los niños de 0 a 5 años, es casi el 45%. Entonces, disculpe el término, pero me parece tremendo, pero hay que hablar de eso. ¿Y la mortalidad infantil? Claro, la mortalidad infantil está en el orden del 22% en zonas rurales. Entonces, mire usted, si analiza desnutrición crónica, mortalidad infantil y anemia, ¿no es cierto?, sin hablar de acceso a los servicios públicos del Estado a estas poblaciones, ¿no es cierto?, sin hablar, digamos, de situaciones de servicios de salud, de acceso a una educación meridianamente de calidad. Que son los elementos básicos de una sociedad, ¿no? Salud, educación, un poco de, no sé, transporte para que lleguen los alimentos y, no sé, una serie de cosas, ¿no? Y si hablamos de la tecnología, acceso a tecnología, o sea, es una serie de indicadores que podríamos graficar y mostrar la situación real, pero el tema es, ¿y qué pasó si hemos tenido los recursos? ¿Qué pasó? O sea, hemos tenido los recursos, hemos tenido obviamente crecimiento económico, entonces el problema está hacia dónde se dirigieron esos importantes recursos del país. O dónde se quedaron en el camino. Claro, y entonces ahí ha habido una ineficiencia. ¿O en qué cuentas bancarias se quedaron? Así es, entonces ahí estamos hablando de que no funcionaron los sistemas administrativos. Claro. Porque los sistemas administrativos en el Estado, en la gestión pública, tienen como misión, tienen por objetivo garantizar el adecuado uso de los recursos del Estado. Es decir, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? O sea, honestidad en el manejo de los fondos. Entonces, ahí podemos decir que ahí está el problema de la corrupción. Y el asunto es qué hacer, ¿no? Se plantea una gran interrogante. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería la respuesta? Muy bien, mire, el tema, en primer lugar, es qué pasó con el control. Yo diría que podríamos iniciar el análisis de poder plantear soluciones al problema, decir qué pasó con el control. Es decir, el control obviamente tiene que estar vigilante, tiene que realizar sistemas de seguimiento y monitoreo, supervisar y controlar propiamente que los recursos se hayan utilizado adecuadamente. Entonces, el rol del órgano rector del control en el país, que es la Contraloría General de la República. Es correcto. Es más, ¿no se está debatiendo quién va a ser el nuevo Procurador General Anticorrupción? Ese tema lo comento en un segundo, pero yo quisiera referirme qué medidas deberían de tomarse en el tema de control. Y los partidos políticos en sus campañas electorales también lo han indicado, pero ya pasaron 100 días, ya tenemos una mayoría en el Congreso. Pero ¿qué es lo que está en el papel? Claro, lo que está en la propuesta, por ejemplo, es la siguiente, ¿no?
La Contraloría General, como órgano rector del control gubernamental, o sea, el ex ante, el concurrente y el posterior, es decir, antes que se ejecute el recurso y después, tiene una representación descentralizada en todos los organismos públicos del Estado que se llama una Oficina de Control Institucional, OSI, ¿correcto? Ya. Ahora mire usted, en el Estado hay 3 tipos de dependencia: la dependencia de carácter jerárquica, la dependencia funcional y la dependencia administrativa. Funcionalmente esas OSIs están en todos los ministerios, en todas las municipalidades, en todas las regiones. O sea, existe un departamento para cada una de ellas. Específicamente que tiene que hacer control, pero esa OSI a la que yo hago referencia tiene una dependencia funcional con su órgano rector. Es decir, la Contraloría establece normas, procedimientos, políticas, etcétera, y la OSI tiene que cumplirla. Esa es la dependencia funcional, ¿de acuerdo? Ya, ahora bien, la dependencia jerárquica del jefe nacional de la OSI, del jefe de la OSI, de cada oficina, es con la Contraloría General. Pero el problema está en la dependencia administrativa, estimado. ¿Qué pasa con la dependencia administrativa? La dependencia administrativa, es decir, ¿quién paga la remuneración? ¿Quién garantiza la continuidad del ejercicio laboral del jefe de la oficina de la OSI? Es la Contraloría General, pero solo uno. ¿Y qué pasa con el resto de auditores? Claro. Y ahí está el problema central. Todo pasa, claro. El resto de auditores ya tienen una modalidad, en su mayoría... Le pido que hagamos breve esta parte tan descriptiva y vayamos a cosas puntuales. Claro, mire, para poder concretar ahí, el resto es como si estuvieran pegados con saliva en su continuidad laboral, disculpe que sea tan ahí, en el sentido que tienen contratos administrativos de servicios que duran 3, 6 meses, máximo 9 meses o un año, o son contratados por honorarios profesionales, que puede garantizar una absoluta independencia del ejercicio de un auditor en exámenes especiales, en actividades de control, si su continuidad laboral no depende del órgano rector, sino del pliego por el cual están ejerciendo su trabajo. Entiendo. Es decir, o sea, hay un temor enorme porque si reflejo de repente lo que es, ya no estoy después de los 3 meses o después de los 6 meses, al día siguiente soy una persona que ha salido de la institución. Entonces, ahí hay que resolver el problema con una decisión política firme, ¿no? Sí, ¿correcto? Que es básicamente la única forma, creo, de arreglar ciertas cosas en el país. El fiscal Juárez, el fiscal Germán Juárez, ha determinado, y esto ha salido en todos los periódicos de hoy, no puede justificar el Partido Nacionalista. Es decir, el fiscal Germán Suárez ha determinado que el Partido Justicialista no puede justificar 5 millones de soles en aportes, y que además que dicen que dicho monto provendría de presuntos actos de corrupción del gobierno de Venezuela y de empresas brasileñas. Estamos hablando del primer mandatario que acaba de dejar el cargo y que está acusado, bueno, no sé si él específicamente o su entorno o sus funcionarios. O sea, esto me parece que es un acto de corrupción, si es que se llega a probar, gravísimo, ¿no? ¿Qué puede hacer su colegio ante eso? Bueno, nosotros tenemos la misión de transparentar todos y cada uno de los actos de corrupción que han sucedido y que pudieran suceder en el país, ¿no? Y fomentar la independencia absoluta de las instituciones que tienen roles de observancia, de control, ¿no?, de la ejecución de recursos en el Estado, como el caso de la Procuraduría a la que usted hizo mención. Ahí se necesita un órgano constitucionalmente autónomo. No se necesita que una mayoría, entre comillas, democrática o dictatorial en un Congreso con un poder del Estado pueda decidir quién debe ser el procurador de la República. Correcto. O sea, la Procuraduría... Es verdad. Claro. ¿Por qué? Porque eso se presta a que la gente diga, no, pues, el fiscal lo puso la bancada de Fujimori, claro, lo puso la bancada del APRA junto con la de tal y tal, claro. Pero acá estamos hablando de una acusación concreta, además sustentada con muchos elementos periodísticos de parte de la mayoría de los medios en este país, y que debería investigarse y de manera concreta y directa, y si finalmente el expresidente Humala y su entorno no está involucrada en actos, y su entorno no están involucrados en actos de corrupción, pues hay que decirlo, ¿no? Claro. Mire, definitivamente se ha tomado una medida como el tema de la muerte civil, que yo saludo, que yo celebro, pero yo considero que es aún todavía insuficiente. No es posible que la designación de cargo de confianza, puedan acceder personas cuya trayectoria es una trayectoria que no es una trayectoria ética, ¿no?, principista, moral en general,
Si ya fueron sentenciados, no deben tener acceso, y eso me parece un importante avance. ¿Y por qué digo que no es suficiente? ¿Y qué pasa con el ejercicio de la... Ahorita les explico lo que es la muerte civil para los que no lo saben. ya, disculpen, en todo caso. Sí. Ya, ¿y qué pasa con aquellas personas que tienen un acumulado de procesos civiles, de procesos penales, de procesos administrativos o de procesos laborales? Tienen 10 procesos penales, 10 civiles, y sin embargo pueden o continúan ejerciendo cargos públicos. Sí, es impresionante. Entonces, la muerte civil, por si acaso, es que debido a una suma de, por ejemplo, procesos anticorrupción, de procesos en los que se les acusa a alguna persona, a algún funcionario público de haber cometido errores, delitos o una serie de cosas de esta naturaleza, simplemente se acabó. Nunca más trabaja para el Estado, ¿no? Y tiene que buscarse la vida de otra manera, ¿no? Cosa que es terrible. Tenemos que cerrar. Yo le pido solamente una frase final porque tenemos hoy, va a estar con nosotros Roy Ventura, congresista de Fuerza Popular, y nuestro compañero de canal, Wilder Ruiz, un analista político muy serio y sobre todo muy concreto, y además muy claro. ¿Qué es lo que va a hacer entonces de inmediato o en las próximas semanas, en los próximos meses, su organismo? Claro, nosotros tenemos un importante foro que se viene desarrollando en el Congreso de la República todos los miércoles, de 7 a 9, en el Congreso, en el auditorio José Faustino Sánchez Carrión. Correcto. Donde tenemos invitados de las órdenes profesionales y personalidades del quehacer público nacional. Bueno. Y creo que es un foro importante de debate, de análisis, de interpretación de las medidas que tenemos que tomar para enfrentar este gran flagelo de la corrupción, basada en valores, ¿no? Pero ahí viene el tema central, o sea, de foro tiene que constituirse un elemento importante en el país de movilización nacional, que obviamente vaya no solo del marco conceptual y de los enfoques y de los planteamientos técnicos y metodológicos a poder generar una gran movilización. Vamos a iniciar un proceso de descentralización en el país, en los conos primero, y luego creceremos a nivel nacional para poder ser un marco teórico, pero una acción práctica que pueda ser visualizada como un importante movimiento hacia la búsqueda de construir un país basado en una gestión pública por valores. Muchas gracias, es usted muy amable, no se vaya todavía. Muchas gracias, muy amable. Sí. Vamos a una pausa muy breve y volvemos, repito, con Wilder Ruiz, con Roy Ventura. Ya estamos aquí en Política y Poder, ya venimos. Cable para todos. Amigo abonado, paga tu mensualidad de la manera más simple y económica a través del Banco de Crédito BCP. Lo puedes hacer también en el Interbank, o si no también en el Banco Continental BBVA. Y por supuesto en agentes autorizados. Y si tú quieres para mayor facilidad, a través del Internet. ¿Ves Cable? Piensa en ti. ¿Ves Cable? El cable para todos, orgullosamente peruanos. Te ofrece más de 90 canales a tu disposición. Canales deportivos, musicales, culturales, dibujos, series, películas. Estamos por el norte hasta Ancón, por el sur hasta Pucusana. No pierdas tiempo, afíliate ya. ¿Ves Cable? La mejor señal en cable. Segunda división se vive en exclusiva por Ves Cable Sports. Grandes jugadas, engancha la pelota Charú, de la raya. Grandes partidos, grandes goles. La segunda división además se juega con un equipo de primera. La Copa Ves Cable se juega en casa. ¿Cómo están, amigos? Los saluda Omar Ruiz de Somocurso y estaré este y todos los sábados en Recuerdos del Ayer. En Ves Cable, tu canal. Tiempo adicional con todo el resumen del fútbol nacional e internacional. No se olviden, tiempo adicional por Ves Cable Televisión. Entrevista
Vinos y Piscos, un programa que les hará ingresar al maravilloso mundo del vino y del pisco. Y de todo aquello que rodea a estas bebidas, personajes, costumbres, gastronomía, porque entre vinos y piscos todo puede pasar. Por la señal de Ves Cable, Canal 3, el cable para todos, orgullosamente peruanos. Bien, amigos, unas 9:21, y después de haber estado con el señor Enrique Cueva y hablando de los valores, continuamos con el tema con nuestro compañero Wilder Ruiz, que ha, ¿cómo estás, Wilder? Que ha inaugurado un nuevo programa con nuestra compañera Yulisa Castillo los viernes a las... De 9 a 10. De 9 a 10 de la noche, ¿no? De 9 a 10 de la mañana. Perdón, de 9 a 10 de la mañana. La hora municipal. La hora, muy bien, la hora municipal, tratando, me imagino, evidentemente, de temas locales. Temas locales, temas municipales, sobre todo acercando al ciudadano con esas demandas y esas exigencias hacia sus autoridades. Perfecto, sí, claro, que son claves para que un ciudadano se sienta amparado, ¿no? Y sobre todo el ciudadano a quien le pide, no cuentas, pero por lo menos a quien le pide que le solucione su problema inmediato. Es su alcalde. Es verdad. Uno, de una u otra manera, puede pararse en la alcaldía, tocar la puerta, poner una pancarta y alguna respuesta va a tener. Lo hace en Palacio y probablemente le digan, señor, ya retírese de acá y no pasa nada. Tiene un poco más de acceso. Claro, por sobre todo los problemas locales, que es, por ejemplo, no te recogen la basura. ¿A quién le reclamas? Al alcalde. Se apagan los focos y no te los renuevan durante 3 meses. Me ha pasado a mí. Hay un aniego, el desagüe falla, colapsa. ¿A quién le reclamas? Claro. A tu alcalde. Claro, claro. Sacas a tus hijos a los parques y no hay limpieza, no hay seguridad, no hay, no sé. Claro. Entonces, todas esas cosas que son de inmediatez tiene que ser resuelto necesariamente por el alcalde. De tal manera que los grandes problemas nacionales vayan al Congreso, pues, pero aquí la gente está acostumbrada muchas veces a ir al Congreso por todo problema, ¿no? Es verdad. Bueno, hay un tema que toca evidentemente al municipio central de Lima, que es el municipio... a la Municipalidad Metropolitana de Lima, cuyo alcalde Luis Castañeda ha estado en medio de un debate nacional y quizás hasta regional. El incendio de Cantagallo, que ha dejado a la comunidad Shipibo Conabi con una serie de problemas y una serie de dificultades que incluso tienen que ver, mejor dicho, con este distrito, porque al parecer había una concesión o un trabajo previo para que esta comunidad pueda venir a una zona de aquí de San Juan de Miraflores, de San Juan de Lurigancho, y que al final no se pudo, sabe Dios por qué, porque esos intríngulis a veces la prensa le resulta un poco difícil tener acceso. ¿Cómo analizas tú lo que ha pasado allí, tratando ya a la distancia, han pasado algunos días, respecto de lo que ha ocurrido? Creo, Álamo, que las personas tienen que saber lo siguiente. En noviembre del 2009, el alcalde Castañeda, saliendo de su segunda gestión, firma un contrato que se va a llamar Línea Amarilla. Así es. Que es el diseño de 16 kilómetros que va, para que se ubiquen desde la altura del Jockey Plaza, el intercambio del Jockey Plaza, hasta el óvalo de Javish. Ahí se iba a construir un metropolitano. Okay. En ese a lo largo de esos 16 kilómetros estaban contemplado la construcción de 9 vías nuevas y 10 viaductos, es decir, todos estos intercambios viales. Y 6 kilómetros de defensa de la ribera del río. Ajá, ahí viene el tema. 6 kilómetros de defensa de la ribera del río. O sea, de las orillas, de la parte de los costados del río. Después viene Susana Villarán. Claro, asume el poder con este encargo ya firmado por Castañeda. Y en julio del 2011, Villarán dice, no va el metropolitano. No es tan importante un metropolitano que iba a unir 11 distritos y que iba más o menos a beneficiar entre 700 y 800 mil personas. Por decirte, y ella dice, no es tan importante el metropolitano, en todo caso, vamos a abrir un carril más en la medida en que se pueda y vamos a hacer
un parque ecológico a lo largo de la ribera del río. Ah, qué bonito. ¿Y el transporte? Un parque ecológico. En el marco de ese parque ecológico estaba la comunidad. Estaba la comunidad. Claro. Estaba la comunidad a la cual ella le dice que le va a construir las casas. ¿Cuánta gente vive, porque tengo versiones distintas, en la comunidad? Mira, la comunidad viene en el 2000, que los trae Toledo para la marcha de los cuatro suyos. Y vienen 14 familias y 70 personas. Y ya. Y supongamos 14 por 4 en el 2000. En el 2000. 28, 56 más 70 personas. 70 personas. 120 personas. Nunca pasó de 100, al menos por la estadística que hay. Ok. Pasa el tiempo y se habla de 266 familias o 260. Caray. Ya. Familias que han tomado un lote. Familias que tomaron un lote y construyeron como sea una vivienda. Esas 200, entre 260 y 266 ya se hablan de 800 y hasta 1000 personas. Sí. Incluso la noche del incendio algunos reporteros hablaban de 2000 damnificados, 2500, etc. Muy bien. Ok. Como el proyecto Línea María, que se truncó, que después se cambia de nombre a Río Verde, tenía que empezar a construirse y ahí estaba diseñado la construcción de esos 10 viaductos. El viaducto 8 iba a pasar por donde está ahora Cantagallo. Ya. Y se inician unas compensaciones económicas. Y se logra dar sus cheques a 41 familias. Ya. A 41 Dentro de esas 41 familias, supongo, está un dirigente que ha venido a decir que está todo bien, claro. Que está todo bien. Porque ha sido compensado. Efectivamente, que ha sido compensado y que el Diario Expreso ayer ha publicado los cheques. Yeah. Cheques que, de paso, yo también los tengo acá. Muy bien. Copia, ok. Entonces, algunos efectivamente se fueron, pero otros cobraron y se arrimaron más allá. Se arrimaron más allá. Y no solamente se arrimaron más allá, muchos empezaron a subarrendar. Y empezó ya... O sea, no es quiero un espacio para vivir acá en Lima porque vengo del terrorismo, vengo de la pobreza y de la falta de oportunidades, quiero instalarme acá. No, trataron de hacer un negocio dentro de eso también. Muchos. Entonces, se han arrimado y han empezado a multiplicarse. Paréntesis. En ese interín del gobierno de Susana Villarán, como tenía que pasar por ahí un viaducto, o sea, uno de estos intercambios viales que suben, bajan, como no podían continuar ahí, encontraron una solución de comprar un terreno. Aquí. Que es el terreno de Campoy. Claro, que está acá en San Juan del Urigancho. Y aquí viene aquí viene la parte que yo no entiendo. Aquí viene la gran reflexión. Claro. A ver, ¿se compró o se empezó a comprar? No. Se compró el terreno. Tal cual. Tal cual. En febrero del 2011, la empresa Cantogrande SAC, se constituye una empresa que se llama Cantogrande SAC y compra el terreno. Ya. Ese terreno después se lo vende a la empresa Portal Campoy. Ya. Y Portal Campoy se lo vende a la Municipalidad de Lima. Y aquí viene el kit del asunto. Sí, es un poco extraño eso. Perdón, pero se lo vende a la Universidad de Lima cuando el alcalde ya era Castañeda. No. Todavía era Villarán. Todavía. Aquí viene la primera irregularidad que yo he denunciado. A ver. Mira. Cantogrande SAC, que es el que compra el terreno y se lo vende a Portal Campoy, son 5 dueños de la misma empresa. Se vendió a sí mismo. Se vendió a sí mismo. Y la empresa la compra más o menos a 7 millones de soles, la primera compra. O sea, Cantogrande le paga al municipio de Lima 7 millones. No, señor. Cantogrande se la compra a unos privados por 7 millones. Ya. Y después Cantogrande constituye una empresa que se llama Portal Campoy. Así es. Y Portal Campoy se la vende por 17 millones de soles. 10 milloncitos de soles más. Se la vende al municipio de Lima nuevamente.